pues el día de hoy continuamos con un nuevo video para el canal, esta vez también de fisiología celular, donde el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la difusión y el transporte activo, ¿sí? En lo que es el transporte de membrana. No sin antes recordarte que, como siempre, si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y deja tu like, activa la campanita de todo lo que tú ya conoces para no perderte ninguno de estos maravillosos y espléndidos videos. Ok, ahora bien, en primer lugar, vamos a crear vamos a tener unas pequeñas, digámoslo, cosas, por así decirlo. En primer lugar, lo que es la difusión y el transporte activo. Vamos a tener algo que se llama difusión simple y difusión facilitada, ¿sí? Van a ser dos tipos de difusión que, bueno, depende de la literatura que estemos leyendo, se va a catalogar como transporte pasivo, porque pues el otro transporte es activo, pues el otro, lo contrario, va a ser el pasivo, ¿verdad? Sí, bueno, ¿qué pasa aquí? La difusión se refiere al paso de las moléculas, es decir, de afuera, moléculas más pequeñas, iones, gases o lo que sea, de afuera a través de la membrana, ¿sí? O del espacio extracelular al intracelular. Como le he dicho, puede ser por medio de difusión simple o de difusión facilitada o bien transporte activo, ya sea igual de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Sí, esto depende de qué tipo estemos hablando. Sí, se va a ver un poquito más detallado más adelante, que se van a explicar los dos tipos de difusión y el transporte activo, para que quede bien explicadito. Y bueno, en esta imagen también hay algo que se llama gradiente de concentración. Este gradiente se va a estar mencionando mucho, ya que cuando hablamos de un transporte a través de la membrana, tenemos que tener en cuenta este gradiente. ¿Por qué? Bueno, este tipo, digamos que afuera en el líquido extracelular hay una cierta concentración de cierto elemento, cierto líquido, y adentro de la célula, o sea, intracelular, hay una concentración diferente, vaya, de esa misma sustancia o líquido, ¿sí? Pero vaya, lo que quiero dar a entender es que cuando el líquido extracelular a, este, hay una determinada concentración mayor que en el medio intracelular, las moléculas que están en el medio extracelular tienden o van a tender a ingresar al medio intracelular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el medio extracelular hay una mayor concentración y adentro hay una menor concentración, ¿sí? Y eso es más o menos lo que se refiere. Donde hay una menor concentración se van a mover las moléculas y estas pues van a tender a igualarse, ¿sí? Independientemente puede haber concentraciones similares, parecidas o iguales. Y pues, como ya lo habíamos mencionado, hablábamos del líquido extra e intracelular. Aquí tenemos ciertos iones o elementos, igual tanto extracelular como intracelular, que vamos a ver que en el extracelular predomina el sodio, ¿sí? A su vez, como los iones de cloro, vaya, y pues también por otra parte en el intracelular vemos que predomina principalmente el potasio, ¿sí? Así como pues la existencia de colesterol, de fosfolípidos, grasa neutra, así como también lo que es el pH, presiones de oxígeno, de dióxido de carbono, proteínas, etcétera. Sí, es importante también conocerlo, ¿verdad? Porque aparte de que digamos que son valores normales, entre comillas, que pues esto va a depender del contexto clínico, inclusive del laboratorio o la literatura que estemos utilizando. Nos puede ser de mucha ayuda para tenerlo en cuenta e identificar alguna que otra alteración. Ahora bien, vamos a hablar concretamente de lo que es la difusión, recordando que pues es el paso del soluto o sustancia a través de la membrana de permeabilidad selectiva desde un medio de mayor a uno de menor concentración, ¿sí? Es decir, donde
no hay tantas moléculas, ¿verdad? Como ya lo dijimos, esta difusión va a ser a favor del gradiente de concentración y por ende no requiere energía, no requiere ATP, ¿sí? Simplemente pues está en el medio extracelular y pasa al intracelular, ¿sí? Por difusión simple, ¿ok? Ahora, tenemos que también la diferencia entre difusión simple y facilitada. La simple, podemos recordar que va a ser exclusivamente a través de la membrana, ¿sí? O por una proteína del canal, que sería una proteína estructural, sí, únicamente estructural. Es decir, que no está diseñada para transportar, ¿sí? Esa no es su principal función de la proteína. Sin embargo, las moléculas pues aprovechan esta proteína para de igual forma pasar, aunque la función de la proteína no sea principalmente esa, pues sirve, digámoslo, de puente para que las moléculas entren y igual por medio de difusión simple pues ingresen o salgan de la célula, ¿verdad? Y pues no, no usa una proteína transportadora como lo es la difusión facilitada, que es donde hay una proteína que es específica para eso, es decir, es su función transportar a las moléculas y vaya, por eso de ahí su nombre. Eh, es su principal función llevar moléculas de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, también tenemos este cuadrito donde vemos la velocidad de la difusión. Podemos ver en la línea azul que lo marca la difusión simple y la roja la difusión facilitada. Vamos a ver que la difusión simple no tiene un tope. Sin embargo, la facilitada sí. La facilitada, aunque es más rápida, tiene un tope, va a tener un volumen máximo por el cual puede ingresar la sustancia por la proteína transportadora. Sin embargo, en la simple no va a haber tanto un límite, no puede seguir y seguir más que la facilitada. Entonces, hay varios factores que pueden interactuar o aquí, lo que es la liposolubilidad, perdón, el gradiente de concentración, si es mayor o si es menor, el tamaño de la molécula o inclusive la temperatura, ¿sí? Esos son que pueden afectar la velocidad de la difusión. Ahora hay algo que se llaman canales proteicos, ¿sí? Estos canales, como su nombre lo indica, son, por así decirlo, caminos que van a ser activados por proteínas, por así decirlo, y pues hay canales proteicos, ¿verdad? Estos se pueden activar de dos formas. Una es por voltaje y la otra es una activación química o por ligando. ¿Cuál es la diferencia? La activación por voltaje pues está relacionada con la electricidad, ¿verdad? Ya que recordemos que en el interior de la célula tiene cierta polaridad, cierto voltaje negativo. Entonces, cuando en el interior de la célula, como lo dice el texto, pierde carga negativa, pues se abre y permite, por ejemplo, la entrada de sodio a través de los poros de sodio, ¿sí? En este caso, y cuando el interior llega a una cierta polaridad, efectivamente pues se abren, ¿verdad? Y pueden entrar los iones, por ejemplo, de sodio. Lo mismo con el potasio, tenemos que el potasio pues va a salir, ¿verdad? La compuerta está cerrada, llega a cierta polaridad y automáticamente esta compuerta se abre y el potasio puede salir, ¿sí? Y el otro tipo, como ya lo decíamos, es la activación química o por ligando. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí no va a haber uso de voltaje, ¿verdad? Porque eso ya lo vimos. Sin embargo, pues va a haber la unión de una sustancia química a la compuerta, ¿verdad? Sí, digamos que pues esta va a ser la llave que abra la puerta, pues, y permita la entrada de, en este caso, un ion transportado.
digámoslo que el ion se va a posicionar o a estar esperando que la puerta se abra, va a llegar el ligando, digamos pues, que actúa como la llave de la puerta, se une a la proteína y hace que el canal se abra, ¿sí? Y el ion transportado pues puede ingresar adentro de la célula. Ejemplos pues hay varios. Uno de ellos podría ser la acetilcolina, que funciona pues de esta manera, ¿verdad? Ahora bien, tenemos el transporte activo, que es el otro tipo de transporte. Y pues, ¿qué quiere decir esto? Al contrario de la difusión, pues es el paso de una sustancia soluto a través de la membrana desde un medio de menor a mayor concentración, o sea, en contra del gradiente de concentración. ¿Y qué quiere decir? Bueno, aquí sí vamos a usar energía, sí vamos a usar ATP. Y pues este transporte activo se va a dividir en dos: transporte activo primario y transporte activo secundario. El transporte activo primario va a utilizar, o es el que utiliza la energía directamente, ¿sí? La energía para llevar a cabo pues el transporte, ¿verdad? Y el secundario, este va a utilizar la energía indirectamente, o sea que depende del primario, ¿sí? Entonces, si no hay un transporte activo primario, no puede haber uno secundario. A su vez, digamos que el transporte activo primario pues igual va a ser como una llave que abre una puerta, y el secundario aprovecha para pasar junto con el primario, por eso depende del primario. Y en el secundario pues también va a estar dividido en dos tipos: cotransporte, ¿sí? O sin porte, y contratransporte, también llamado antiporte, que también lo vamos a ver. El transporte activo primario, tenemos algunos ejemplos. Pudiera ser la más conocida, que es la bomba de sodio potasio TPasa, la bomba de hidrógenos potasio también, o sea TPasa, perdón, la bomba de hidrogeniones TPasa y la bomba de calcio TPasa. Son varias, sin embargo, pues la bomba de sodio potasio TPasa es la que tenemos en la imagen y la que está presente en todas las células, ¿verdad? Y pues obviamente utiliza energía, utiliza ATP, y para hacer salir a 3 iones de sodio y a su vez entrar 2 iones de potasio. Aquí lo que podemos ver, como aquí está el ATP, se utiliza, salen 3 iones y entran 2 de potasio. Y bueno, el transporte activo secundario, por su parte, mencionábamos que este usa indirectamente la energía del primario, y está dividido en dos: cotransporte y contratransporte, ¿verdad? Sin porte o antiporte. El contratransporte es un arrastre de las moléculas junto a una molécula transportada por el activo primario. Sin embargo, el contratransporte es al revés. Es un arrastre de moléculas en dirección opuesta a una molécula transportada, ¿sí? Por el primario. Y pues esta es principalmente la diferencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, el cotransporte va en dirección de la molécula del primario, y el contratransporte va a ir en la dirección opuesta, ¿sí? Del primario. También, aquí lo podemos ver un poquito. Tenemos estos dos ejemplos. En el cotransporte o sin porte podemos ver la entrada de, por ejemplo, de sodio, y vamos a ver también que el cotransporte va a ser la entrada de glucosa, y se puede observar que tanto el sodio como la glucosa pues entran del medio extracelular al intracelular. Este pues sería un ejemplo de cotransporte. Sí, de cotransporte, perdón, a veces me confundo. Pero esas sustancias están ingresando, o mejor dicho, están yendo en la misma dirección, ¿verdad? La glucosa está yendo en la misma dirección que el sodio, y por eso utilizo este transporte activo primario. Entonces, pues ese sería un ejemplo de cotransporte o sin porte, ¿sí, verdad? Que estén yendo en la misma dirección. Caso contrario es el contratransporte. ¿Qué pasa acá? Bueno, también llamado antiporte. Podemos ver en el medio, en el exterior, podemos ver que ingresa un ion de sodio, por ejemplo,
y sale del interior un ion de calcio, por ejemplo. Lo mismo pues con el otro sodio y con el hidrogenión. Esta es la diferencia. Ahora se ve obviamente que mientras que en el exterior el ion de sodio del espacio extracelular ingresa a la célula, el ion de calcio va a salir. Aprovechando la entrada que el sodio pues hizo, ¿verdad? O sea, el transporte activo primario se utilizó para abrir la compuerta y que el sodio entre, y el calcio va a utilizar esa compuerta para salir. Y pues lo mismo con el otro ejemplo, el sodio de hidrogenión. Y creo que es todo. Sí, ya es todo. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video. Chao.